El único, y esto hermanos es potestativo del Espíritu Santo. El único que convence a una persona es el Espíritu Santo de Dios. No se meta usted en el terreno del Espíritu Santo. Nosotros predicamos, nosotros anunciamos, nosotros hablamos, nosotros invitamos, nosotros compartimos, nosotros proclamamos. Esa somos la voz de Dios. Eso somos nosotros. Pero el que convence, ya les he dicho, nunca diga. Hermano, vea, esa visita ha estado 3 meses detrás de él, que venga, que nos acompañe. Y por fin hoy me dijo, bueno, hoy, hermano, hasta que por fin lo convencí. No, usted no se meta en eso. Amén. Dios ha estado trabajando, Dios ha estado obrando a través suyo. Pero el que convenció a esa persona para un día decir, bueno, voy con usted, ha sido el Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos aprender a dejar que el Espíritu de Dios obre. Y Dios lo está haciendo. Entonces, hermanos, dicho esto, el Espíritu Santo, de cierta manera, vamos a decirlo o vamos a explicarlo, tiene un trabajo muy difícil. No porque el Espíritu Santo no pueda, porque, hermanos, si Dios quisiera, vea, Dios truena los dedos y caemos todos de rodillas. Visitas y todo el mundo. Dios truena dedos y las almas se arrepienten. Pero como Dios no trabaja así, tenemos una voluntad que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿no? Entonces, por eso el trabajo del Espíritu Santo se hace difícil. Se hace difícil. ¿Por qué? Porque mire la palabra que utiliza el mismo Jesucristo. Y es que el Espíritu Santo convencerá. No dice que el Espíritu Santo como que transformará de una, o actuará de una, o lo tomará de una y lo... No. ¿Alguna vez alguien ha trabajado en ventas, por ejemplo? Ninguno, pero bueno, han trabajado, ok. Eso no es pecado, tranquilo, que también trabajé en ventas. ¿Se acuerda de esos que vendían ollas o todavía? Permítame, yo voy a su casa. Y venía a uno y con esas ollas y muestre tus ollas. Y uno, le voy a cocinar una carne aquí y una carne en mis ollas. Y entonces la carne de aquí quedaba toda quemada, la olla quedaba toda vuelta a nada. Y mire esta carne tan deliciosa, mire. Y mire la olla que no. Y uno miraba eso y decía, bueno, como que tiene razón, ¿no? Pero vale tanto. Y dicen, nada. Y entonces el vendedor está ahí tratando de convencerlo a uno. Y no sabe, y se lo damos en cuotas. No tiene necesidad de pagarme ahora, págueme cuando le dé pena. Imagínense. Y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y tiene que empezar a convencernos, a trabajar. Algo que debemos saber: la salvación del ser humano, de principio a fin, es del Espíritu Santo. Amén. Es una obra del Espíritu Santo. Desde que llegó por primera vez a la iglesia hasta que el Señor levante su iglesia, es obra del Espíritu Santo. Yes. Trabajo exclusivo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es un trabajo del Espíritu Santo y se torna difícil para el Espíritu Santo, que es Dios mismo en nosotros? ¿Por qué? No porque no sea capaz, es por la incredulidad del corazón del hombre, la dureza del corazón. Hechos capítulo 26. Ustedes todos, hermanos, en todas partes, y aquí hay gente llena, del Espíritu Santo, aquí hay gente llena del poder de Dios. Pero no todo al que usted le habla, siendo usted lleno del Espíritu Santo de Dios, no todo al que usted le habla de Cristo le acepta el mensaje. Amén. Eso usted lo sabe. 26:19. Oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. Mire lo que anunció: que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos
Prendiéndome en el templo intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Pablo, estás loco. Las muchas letras te volvieron loco. Mas Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues nada se ha hecho en algún rincón. O sea, Pablo dice, todo ha sido público. ¿Crees, oye rey Agripa, a los profetas? Y Pablo le responde y dice: yo sé que tú crees, no tienes que responderme, tú crees a los profetas. Entonces Agripa le dijo a Pablo, ¿cómo dijo? Casi le compro las ollas. Casi le compro. No. Por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Y estamos hablando, hermanos, de un hombre llamado Pablo, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, y le está presentando a este rey a Jesucristo. Y le dice: tú crees a los profetas, yo sé que tú crees. Pero el rey dice: por poquito, le faltó un poquito. Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, verso 22. Entonces llaman a Pablo y le dicen: bueno, queremos oír de ti lo que piensas. A ver, porque de esta secta, hablando de los cristianos, ellos le decían que era una secta. Dice: bueno, es que en todas partes está hablando de los cristianos. A ver, Pablo, háblanos, a ver qué es lo que pasa. Entonces Pablo miró su almanaque, señaló un día, y ese día nos vemos aquí y hablamos. Y bueno, y vinieron a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Llegaron a la casa y bueno, vamos a hablar del evangelio. Les voy a predicar, les voy a presentar a Jesucristo. ¿Quieren saber de esto? Bueno, aquí está. Persuadiéndoles. Persuadir es también un sinónimo de convencer. Es lo que hace un vendedor, persuadirnos de que necesitamos ese producto o convencernos. Y Pablo está tratando allí de convencerlos o de persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y mire lo que dice el 24, que es lo normal. Pablo está predicando, está enseñando. Esa palabra que algunos asentían es cuando uno con la cabeza dice que sí, ¿no? Dice, sí, amén, así es. Y Pablo está predicando y unos dicen sí, sí, sí. Sí. Y Jesús, y el profeta, y otros decían carreta, yo no creo en eso. No, olvídese. Unos creían y otros no. Es el tratar del Espíritu Santo de convencerlo. Y como no estuvieran de acuerdo entre sí, al retirarse, dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres cuando dijo: ve donde este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Y dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha hinchado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado. Por eso el Espíritu Santo no podía convencerlos, porque el hombre tiene el corazón engrosado. Han cerrado sus oídos, han cerrado sus ojos, y no quieren oír. Aunque ven, no quieren ver, y aunque oyen, no quieren oír, y no quieren entender con el corazón,
y no se quieren convertir y no quieren que yo los sane. Ahí es donde el Señor dijo a través de Pablo, bueno, como este pueblo no quiere, entonces me voy a los gentiles, allá a ellos le enviaré la salvación y los gentiles, ellos sí oirán. Entonces, mire que el Espíritu Santo a través de Pablo quería convencer al pueblo acerca de Jesús. Hermanos, ese es el tema, persuadiéndoles acerca de Jesús. Amén. Proyéctemelo ahí el 23, hermano Víctor Pablo. El 23. Persuadiéndoles acerca de Jesús. Apréndase eso, repita eso, subraye eso. Pablo les dice, bueno, ¿quieren escuchar? Vengan para acá. Les abrió pues Moisés y los profetas. Y los quería convencer acerca de Jesús. Ese mensaje no ha cambiado todavía. Es el mensaje de la iglesia. Y por eso, cuando el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo vendría y convencería al hombre, entonces ahí explicó de qué lo iba a convencer. Versículo 8. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo. Vamos a hablar de esas tres cosas: pecado, justicia y juicio. Y empieza a explicar. De pecado, Pablo viene y cita a la gente y empieza a hablar con la palabra para persuadirles acerca de Jesús. Aprenda esto, hermano y amigo que nos visita. Usted va a escuchar quizás algunas cosas hoy al final un poquito pesaditas, pero gracias a Dios que aquí lo puso el Señor esta mañana. Amén. ¿Por qué Pablo persuade acerca de Jesús? Porque el principal pecado del hombre, el pecado número uno del ser humano, no es ni que mató, ni que violó, ni que nada de eso. El pecado número uno del ser humano es no creer en Jesús. Amén. Es el pecado capital. Yes. Pablo los persuade acerca de Jesús. Es que ese es el tema principal. Y de ahí se desprende todo. El pecado principal. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Mire que no dice pecados en plural. Dice pecado, uno solo. Está en singular. El Espíritu Santo viene y te quiere convencer del principal pecado que tú tienes aquí esta mañana. Juan 16:9 explica y dice: ¿y por qué de pecado? Bueno, de pecado por cuanto no creen en mí. Amén. Si tú estás aquí esta mañana, anhelamos, y con la iglesia hablo, necesitamos pedirle al Señor que derrame de su espíritu, no solamente para que nos gocemos aquí y nos vamos otra vez gozosos, no, que el Señor derrame de su espíritu para que su espíritu en medio nuestro convenza a las personas que llegan a este lugar. Amén. A través de su palabra. Amén, amén. Porque la gente llega como llegamos todos, sin, como dice la Biblia, sin Dios y sin ley, sin creer en nada, y a ver qué hay aquí, y a ver si me convencen, y a ver pues, porque yo o creo en lo que yo creo, y yo tengo ya lo que yo creo. Y algunos dicen, bueno, y yo tengo ya mi virgen, o tengo mi santo, o tengo mi creencia. Y tiene que el Espíritu Santo empezar a luchar en ese corazón para demostrarle que tiene un pecado grandísimo, y es que no cree en Jesús. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo.
Hechos 2:36. Mire que el Espíritu Santo, cuando el Señor dijo, cuando Él venga, acuérdese, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces el Espíritu Santo vino. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Hechos capítulo 2, verso 36. Llegó el Espíritu Santo, bueno, y sí, hablaron en lenguas y se gozaron. Y la Biblia dice que hablaban lenguas humanas, hablaban idiomas, porque todos los que oían que magnificaban a Dios. Y entonces, ¿qué hay aquí? ¿Qué pasó? Y se levantó Pedro y empezó a decir, aquí no están borrachos, aquí se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Y empezó Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar. Amén. Verso 36. Entonces, ustedes todos, la casa de Israel, sepan que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando oyeron esto, se compungieron de corazón. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí está. Esa olla está muy buena, eso cocina muy bueno. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué hago entonces? No, pues cómprela, se la doy barata, hágale, tenga. Se predica lleno del Espíritu Santo. Y el que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el corazón, y entró el Espíritu Santo al corazón de ellos. Porque el hombre llega al oído, como decimos, no, pero el Espíritu Santo con su palabra llega al corazón. Y esos hombres dijeron, bueno, la embarramos, claro, cometimos un delito. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora, nos has convencido. Nos has convencido, o por medio del Espíritu Santo ya estamos convencidos. Nuestro corazón está compungido. ¿Qué hacemos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Un aplauso para Jesucristo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo. ¿Cuántas veces aquí hemos predicado? ¿Cuántas veces los hermanos predican? ¿Cuántas veces hacemos las oraciones? Bueno, aquí espiritualmente tenemos esa manera y ministramos, y de repente, un día cualquiera, llega un joven, llega una hermana o un señor, un caballero, una dama. Pastor, quiero hablar con usted. ¿Qué pasó? Me quiero hacer bautizar. ¿Quién hizo eso? ¿Usted? ¿Yo? ¿Los programas? No. El Espíritu Santo de Dios está trabajando. Gloria a Dios. Sigue trabajando en el corazón de todos los que estamos aquí. Y entonces, hermanos, gracias a Dios que el Señor a nosotros también nos convenció. Glorioso día, cantábamos ahora. Glorioso día. Su sangre se derramó y entendimos ese mensaje. Y ahora aquí estamos y adoramos a Jesucristo como nuestro gran Dios y Salvador. Para nosotros Jesucristo es Dios y no hay más. Lo amamos, lo adoramos, le servimos. Estamos plenamente convencidos. Los que estábamos aquí no creíamos en Jesús, pero un día el Espíritu Santo nos convenció de ese pecado. Usted vino aquí creyendo en la Virgen de su país. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando a usted le hablaban de Jesucristo? Vea, es que Jesucristo. Y usted se despegaba aquí 3 botones y sacaba una cadena grandota y decía, Cristo, qué cuento, vea, la mía es la Virgen de no sé dónde. Y si no era, la tenía en la billetera y tenía y vea, esta es la que me guarda a mí. Bueno, eso creía la gente. Pero seguía viniendo a la iglesia. Y en su casa tenía sus santos, y usted tenía sus cosas por allá. Pero un día, glorioso día, el Señor entró a su corazón por el Espíritu Santo. Y conozco aquí gente que botaron sus santos, botaron las estatuas que tenían. ¿Qué cuento ya
ahora entendemos que el único que salva se llama Jesucristo. Eso es. Entonces el Espíritu Santo vino y nos convenció de ese pecado. Amén, ya creemos en Jesús. Pero el Espíritu Santo también viene y dice el Señor que cuando el Espíritu Santo venga nos convencerá de justicia. Y sabemos por la Biblia que delante de Dios, por su palabra, no hay ninguna justificación válida para ganar puntos delante de Dios. El ser humano no tiene nada, humanamente hablando, con qué sacar pecho, decir, bueno, yo no necesito tanto de Dios, tanto de iglesia, aquí estoy yo y yo creo que soy. Entonces la gente empieza, ¿no? Uno le presenta el evangelio y la gente dice, no, es que la verdad yo creo que yo no necesito eso. Yo soy muy buena persona. A mí todos me quieren. Yo soy buena gente. Y yo hago obras de caridad y yo no puedo ver a alguien por allí necesitado porque yo ahí mismo le proveo. Y además, usted no me lo está preguntando, pero vea, yo no fumo, yo no tomo, yo no voy a fiestas. Yo soy un hombre, soy buen padre, buen hijo, buen esposo. Y otros dicen, vea, mi vida es del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Muchos y mucho al mall, y eso porque mi esposa me lleva obligado. Pero yo soy muy casero, yo soy de la casa, ¿sí? Entonces, a ver, como de qué me arrepiento yo. A ver, usted que me está diciendo que me tengo que arrepentir, ¿de qué? ¿De qué me arrepiento yo? Yo creo que como yo creo que yo estoy bien. Eso sí, usted no me está preguntando, pero vea, el vecino de allí, ese sí necesita. Vea, es borracho, le pega a la mujer, es mal hablado, hace una bullaranga, ya hace fiestas, fuma, como que fuma hasta marihuana porque huele. Oye, no sé, pero entonces empezamos a hacer la lista de cosas para autojustificarnos. Y ojo con lo que dice Isaías, usted lo conoce, ¿no? Isaías 64:6. Isaías 64:6. Y esa palabra se va a repetir en el Nuevo Testamento, en el sentido en que la dice Isaías y en el sentido en que la dice Pablo. Si bien, perdón, ¿cuántos de nosotros? Repita, ¿cuántos? Eso es absoluto, todos. Les voy a decir esto en exégesis y en profundidades de que usted ni se imagina. La palabra todo significa todos. ¿Listo? Bueno. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias delante de Dios son como trapo de inmundicia. O sea que de buena gente ya, sorry for you, pero eres buena gente, pero eres pecador por naturaleza. Y caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por eso, hermanos, nosotros no somos justificados delante de Dios por lo que hacemos nosotros, no. Somos justificados por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Ahí está nuestra justificación. Ser buena gente, si eres buena gente, te felicitamos, sigue así. Pero te falta algo para ser mejor todavía, y es ser un buen cristiano. Porque ser buena gente, hermanos, no es suficiente para ganarse el favor de Dios. No basta con ser buena gente. Entonces Isaías dice, todos nosotros somos como suciedad. Y eso que tú esgrimes como justificándote delante de Dios, eso para Dios es un trapo de inmundicia. No sirve. Pero ahora viene Pablo a los romanos y mire lo que dice. Para nosotros que somos tan buena gente y que creemos que ya es que yo sí me merezco lo que Dios tiene. Oiga, pues dice Romanos 3:23.
También usted lo conoce. Y algunos lo van a leer aquí por primera vez. Y en esa primera frase, usted que es tan buena gente, ahí está usted. Y estábamos todos nosotros. Entonces Pablo dice, por cuanto, dígalo fuertemente, ¿qué? Ahí está. Otra vez. Todos pecaron. La palabra todo significa. Y si todos pecaron, todos estamos. Y usted tan buena gente que si vea, y está destituido de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios por ser pecadores. Pero sigo leyendo porque ahí no termina, viene lo mejor. Siendo justificados gratuita. Oiga, qué bendición, hermano. ¿Cómo así que somos pecadores y cómo se nos va a justificar? ¿Cuánto hay que pagar para que me justifiquen? Nada. Sí se pagó en la cruz del Calvario la sangre preciosa, porque en la cruz del Calvario está su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, el que murió en la cruz, cuyo nombre es Jesús, Él sea el justo y solamente Él sea el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Qué bendición, qué gracia y qué misericordia, que siendo tan pecadores, Dios nos tuvo paciencia. Amén. Y todavía sigue teniendo contigo, amigo, que estás aquí esta mañana. Porque sigues pecando, porque todavía no crees en Jesús, porque todavía te autojustificas. Pero Dios en su paciencia, todo lo que has estado haciendo, si te acercas a Cristo y si crees en Él, un día Dios pasará por alto. Todo lo que está aquí, este pañuelo es un pecado, este celular es un pecado, este libro que sea un pecado, que esta botella sea un pecado. Y viene el Señor y te encuentra lleno de pecados. Pero un día crees en Jesús y Jesús lo que hace es saltar todo eso. Porque si el Señor nos tuviera en cuenta los pecados pasados, no había ni uno aquí. Pero en su paciencia, y a que se ha tenido paciencia con nosotros, entonces en su paciencia nos perdonó. ¿Para qué? Para que nos demostremos y que dejemos saber que el justo es Él, y Él es el que nos justifica a nosotros, no nosotros mismos. Es Él el que es el justo. Y el mismo Pablo en Romanos capítulo 5, un versículo muy famoso también por los lectores de la Biblia, Romanos 5:1 dice la Biblia: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos regala Dios, hermanos, una bendición más. Es que Dios es tan bueno. No solamente nos justifica, no es que usted simplemente diga, sí, ya el Señor me perdonó, y que usted se sienta perdonado así porque sí. No, el Señor lo perdonó para que ahora usted esté en paz con Dios. El fruto o el resultado de la justificación por la fe es que podemos estar en paz. Y escuche bien y lea bien: con Dios. Con Dios. La Biblia dice que no hay paz para el impío. Sí lo dice, ¿no? Y el impío no tiene paz. ¿Por qué?
Porque es que el impío no ha arreglado el principal problema del pecado con Dios. Todavía no cree en Jesús y se sigue autojustificando. No tiene paz con Dios. Son dos personas, compañeros de trabajo, o pareja, o lo que sea, o hermanos, como sea, que se han peleado, que no se hablan. Y entonces, si se hablan, se hablan es para decirse cosas hirientes o con ironía, y no se quieren ni ver, y el ambiente en esa casa o en esa relación o en ese trabajo, el ambiente se torna difícil. Usted sabe lo que es eso. Hasta que alguna de las partes decide arreglar y pide perdón, y vuelve la paz. Usted sabe, ¿no? Y entonces todo vuelve a la normalidad, vuelve la armonía, vuelve la paz. El ser humano, Isaías 59:2, dice la Biblia: pero vuestras iniquidades, Isaías 59:2, pero vuestros pecados o vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso no hay paz para el impío, porque el pecado forma una barrera entre Dios y el hombre. No hay paz. Hay un problema que arreglar, porque hay un pecado de por medio. Entre nosotros y Dios no había paz. Pero ¿sabe qué pasó? Un día creímos en Jesús, y un día fuimos a las aguas del bautismo, y en ese momento se invocó el nombre que es sobre todo nombre, sobre nuestras vidas. Fuimos bautizados en el nombre glorioso de Jesús, y en ese momento, no algunos, todos nuestros pecados fueron perdonados. Ahora sí tenemos paz con Dios. Paz con Dios. Y ojo con esto, escúchenme bien y aprenda esto. Para tener la paz de Dios, primero hay que estar en paz con Dios. Son dos cosas diferentes. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, nos cuesta creer, por no decir que no, pero nos cuesta creer que alguien que no cree en Jesús, que alguien que se autojustifique, que un día diga: ay, yo siento la paz de Dios tan linda en mi vida. Un momentico, ¿cómo? Sí, yo siento la paz de Dios, pero ¿cómo vas a sentir la paz de Dios si todavía no estás en paz con Dios? ¿Voy bien? Entonces, para poder sentir la paz de Dios, que es un beneficio, una bendición que Dios nos da, que a pesar, la paz de Dios se siente, los que venimos aquí, que venimos y tenemos, hermanos, problemas, muchas situaciones, la enfermedad, que el trabajo, que la salud, que los hijos, que el hogar, tantas cosas, pero podemos decir: tenemos la paz de Dios, porque sabemos que Él nos va a ayudar, sabemos y confiamos en Él, y tenemos la paz de Dios. Pero si no me he arrepentido, si no me he hecho bautizar, si todavía no creo en Jesucristo y todavía ando autojustificándome, ¿cómo vas a sentir la paz de Dios? Primero, hay que estar en paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces el Espíritu Santo nos convence de pecado por no creer en Jesús. Nos convence de justicia porque nos creemos muy buenos. Pero el Espíritu Santo también, y aquí vamos a ir ya en el último punto, el Espíritu Santo nos convence de juicio. Esto sí, hermanos, a poco nos gusta, pero el Señor lo dijo y vamos a mirarlo, porque así es la palabra de Dios. Juan 16, leámoslo todos una vez más. Juan 16:8 lo voy a leer. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo,
Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Venga el pianista y me ayuda para que este juicio no caiga tan duro aquí esta mañana. En Juan capítulo 12, verso 31, dice la Biblia: Jesús mismo, en este pasaje, Jesús llamó al diablo el príncipe de este mundo. Eso es el título que el Señor le da al diablo, ¿no? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y otra vez, en Juan 14:30, dice la Biblia: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y leímos que el Espíritu convencerá de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, dice, ya ha sido juzgado. Eso es importante. El príncipe de este mundo, el diablo, ya ha sido juzgado. Recordemos, hermanos, que cuando Dios puso a Adán y a Eva en el paraíso, les dio autoridad, ¿no? Les dio señorío sobre todas las cosas. Les dio poder. Eso lo relata el Salmo, el número 8, en el verso 3. El salmista dijo lo siguiente en el Salmo número 8, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo, hablando del hombre, dice el salmista, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y dice el verso 7: ovejas, bueyes, todo eso, las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, todo estuvo a disposición del hombre. Así era Adán y Eva, todo lo tenían porque Dios les había dado toda esa autoridad. Pero cuando ellos desobedecen a Dios y obedecen la voz del diablo, allá en el jardín del Edén, inmediatamente perdieron el señorío, perdieron la autoridad, perdieron el poder que Dios les había dado, ¿no? Y no solamente pierden la autoridad, sino que al obedecer al diablo pasan a ser esclavos del diablo. Porque dice Romanos 6:16, Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Nosotros, nos guste o no, somos esclavos, pero qué bendición. Así, hermanos, quisiera ser todo esclavo. Somos esclavos de Jesucristo. Él es nuestro amo. Somos esclavos de Cristo porque le obedecemos a Él. Y lo explica allí Pablo: o somos esclavos del pecado para muerte, o somos esclavos de la obediencia para justicia. Entonces Adán y Eva obedecieron al diablo y se hicieron esclavos del diablo por obedecerle a él. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados,
Entonces explica el verso 2. En esos pecados anduvimos en otro tiempo, y escuche, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, o obedeciendo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Adán y Eva desobedecieron a Dios y obedecieron al diablo. Y después de ellos seguimos nosotros. Y por eso seguíamos la corriente del mundo. Y por eso todos nosotros nacimos esclavos del pecado, esclavos del mal. Y se sentía, hermanos, el diablo con tanta autoridad. En Lucas capítulo 4, verso 5, en esas famosas tentaciones que le hizo al Señor. Y el diablo, Lucas 4, 5, el diablo llevó a Jesús a un monte alto. Y el diablo le muestra, en un momento, le muestra al Señor Jesús como si el Señor Jesús no los conociera. Es que tras de diablo atrevido y descarado. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dice: Jesús, mire, ahí están los reinos. Y mire lo que dice el descarado: a ti te daré toda potestad. Oiga, es que diablo tenía que ser. A ti te daré toda esta potestad y te daré la gloria de ellos. Escuche lo que dice el diablo: porque a mí me ha sido entregada. Eso se lo hizo allá, el favorcito lo hicieron a Adán y Eva, ¿no? Y a quien quiero la doy. El mismo diablo está reconociendo, diciéndole a Jesús que Él es el príncipe de este mundo, que de Él son los reinos de este mundo y la gloria de esos reinos. Entonces el diablo se sentía con esa autoridad, tanto así que le habló así, de esa manera, a Jesús. Entonces, hermanos, un día se levantó una voz en Isaías 49, 24. Se levantó una voz con una pregunta, porque se veía al diablo de una manera muy fuerte, al príncipe de este mundo. Y es lo que le decía a Jesús: y a quien quiero le doy la gloria de estos reinos. Y se creía muy fuerte. Entonces se levanta un momento una pregunta en Isaías 49, 24: ¿alguien podrá quitarle el botín al valiente? Hablando del diablo. ¿Será posible que se rescate a alguien que está cautivo por el tirano? Entonces viene la respuesta en el verso 25. Pero así dice el Señor: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Eso era profetizando lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. Claro que hay uno más fuerte, claro que hay un tirano llamado diablo que se cree el príncipe y que cree que lo puede hacer todo, pero un día, mire lo que dice Lucas 11, 21. Lucas 11, 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio y en paz está todo lo que posee. Se me viene a la mente aquí, ¿se acuerdan algunos de ustedes de Saddam Hussein? ¿Se acuerdan de ese tirano de Irán o Irak? Bueno, de por allá, ¿no? Los que de por allá. Y es que las imágenes eran, y ese hombre sacaba una espada y en pleno transmisión y en el parque boleaba esa espada y decía: ¿y dónde está el imperio yanqui? A ver cuántos son y cuántos quedan. Y boleaba esa espada. Y un día Estados Unidos dijo: ya no más, basta con este muchachito. Y mandó la tropa y ya murió, pasó. Verso 22. Hay un hombre armado que guarda su palacio
y piensa que tiene todo en paz. Ese es el diablo. Pero cuando viene otro más fuerte que él, Jesucristo, y le vence y le quita las armas en que confiaba y reparte el botín, ese hombre fuerte se llama Jesús y apareció para vencer al que se creía muy fuerte. Y en la cruz del Calvario, Él arrebató el botín al valiente. Ese botín son las almas que están aquí reunidas esta mañana, que ya nos tenía quizás muy asegurados, pero la sangre de Cristo Jesús se derramó y perdonó nuestros pecados. En la cruz derrotó al diablo, en la cruz derrotó la muerte, en la cruz enjuició al diablo. Se creía muy y tan, pero apareció Jesucristo. Entonces, diría alguien por allí, ¿y por qué dije todo eso? Porque el diablo no está esperando juicio. El diablo ya está enjuiciado. Ya en la cruz del Calvario ya quedó dictado su juicio, dictado su veredicto. Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10 dice la Biblia: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que le espera al diablo. Ya está dicho. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto no ha pasado todavía, pero por la Biblia sabemos que va a suceder. Todavía el diablo no está allá, pero va a estar. Ya el juicio está hecho. Es como cuando el juez le dicta condena de muerte a un asesino. Violó, mató, hizo una matazón masiva, lo que sea, y el juez dice: bueno, le vamos a dar la silla eléctrica, la inyección letal o lo que sea. Dicho entre otras cosas, leía en estos días, no sabía, en un estado por aquí cercano, no sabía que existía todavía eso. No sabía que el que está condenado puede escoger, y no sabía que existía todavía bueno, matar a alguien así por fusilamiento. ¿Sabía usted eso? Yo pensé que eso era para las épocas de... Pero si a mí me condenan a muerte, hubo un reo que dijo: yo quiero que me maten pero fusilado. Dijo: yo no quiero inyección porque, dijo, la sangre se me va a volver no sé cómo. No quiero silla eléctrica porque no quiero que temblar y que eso se me explote. No, yo no quiero. Quiero que me fusilen, dijo un reo. Y le ponen en el pecho eso para dar tiro al blanco. Que tiene una diana, se llama eso, una diana. En el pecho le ponen con las rueditas esas para dar al blanco. Y los que fusilan y lo encapuchan y ahí lo. El hombre escogió eso. El punto es que cuando le dictaminan que va a morir, pasan hasta 2 y 3 meses, pero ya el reo sabe que va a morir. Ya sabe que va a morir. Está esperando su turno. Está esperando que todo se aliste para que lo maten. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, ahora sí, escúcheme bien, para que entienda la seriedad de esto y por qué necesitamos urgentemente la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a convencernos, primero, para que creamos en Jesucristo. Y se lo voy a decir bien y en el nombre de Jesús, con mucho amor y mucho cariño. Escúcheme bien. El Espíritu Santo viene primero a convencerte de que creas en el nombre de Jesús, porque no hay otro. El Espíritu Santo viene a convencerte de justicia, de que no te autojustifiques más, que no creas que como estás bien y que no necesitas de Dios. Mentira. El Espíritu Santo viene a convencerte de que hoy más que nunca el que único que te justifica es Jesucristo.
para que no te sigas creyendo tan bueno como crees que eres. Y el Espíritu Santo viene en esta mañana a convencerte de juicio. ¿Para qué? Escúcheme bien, atiéndame bien. Para que sepamos que así como el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, entonces todo el que no crea en Jesús y todo el que se autojustifique delante de Dios y no acepte la justificación de Cristo, también desde ahora está sentenciado a la muerte eterna, a la condenación eterna. No necesitas un juicio, está hecho, igual que al diablo. Hermano, ¿cómo así? Hay un pasaje, el más conocido de la Biblia, en el mundo lo conocen, y voy a leer los demás versículos. 3, Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por Jesús. Y escúcheme bien, verso 18. El que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree en Jesús, te estoy diciendo la verdad en esta mañana por la palabra de Dios. El que no cree en Jesús ya está condenado. Por eso el primer mensaje del Espíritu Santo es, o lo primero que hace es convencerte de pecado, de que creas en Jesús. Porque el que no cree en Jesús ya está condenado. ¿Por qué? Termina diciendo ¿por qué? Porque es que no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ese nombre es Jesús. Está muy de moda, bueno, siempre ha sido, y ahora más que con las situaciones migratorias, e ir con el abogado y dan un dictamen, y entonces el abogado dice, bueno, pero podemos apelar la decisión, podemos tomar otro recurso, podemos hacer muchas cosas, y bueno, y estamos en ese ambiente, ¿no? de abogacía, de trámites migratoriales y lo que sea, todo eso. Pero el verso 18, este verso nos pone delante de un juez, nos pone en una corte, y en esa corte, hermanos, no hay abogado que valga, no hay justificación que valga. Esa decisión no se puede apelar. Si llegamos hasta allá, hasta esta corte del verso 18 del capítulo 3, si llegamos a esa corte sin que hayamos sido justificados por la sangre de Cristo, sin haber creído en Jesucristo, no hay solución ya. Ya estamos condenados. Ya estamos condenados. Apocalipsis capítulo 20 verso 11. Apocalipsis 20:11. Te estoy presentando esta mañana el evangelio de Jesucristo. Y vi un trono blanco, y el que estaba sentado en ese trono, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro se abrió, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
el que no quiere vivir de acuerdo a la palabra, el que no quiere creer en Jesucristo, el que se anda autojustificando y está esperando que en cualquier momento el Señor lo llame a cuentas. Con mucho respeto y con dolor le digo, si llegas a este punto, ya estás condenado. Ya estás condenado. Pero quiero terminar, no de una manera tan trágica. Quiero terminar con algo que nos debe traer a nosotros esperanza en esta mañana. Juan capítulo 5. El Señor Jesucristo dijo, verso 24, y aquí estamos nosotros esta mañana. Juan 5:24. Todavía hay esperanza. Todavía, hermanos, hay una luz. Todavía hay una palabra de consuelo. Y el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y si creemos en Jesucristo, no tendremos que ir a condenación, porque el que ha creído en Jesucristo, el que ha sido justificado y el que ha sido bautizado, ha pasado de muerte a vida. Y para eso estamos aquí, para anunciar a Jesucristo. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, esa hora llegará, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Garantízate en esta mañana que te vas a ir al sepulcro como nos vamos a ir todos. Pero garanticémonos esta mañana que nos vamos a ir a ese sepulcro creyendo en Jesucristo, siendo justificados por Él y bautizados en su nombre. Que vamos al sepulcro de esa manera, porque vendrá la hora cuando los que estemos en los sepulcros, hasta allá se oirá su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Y termino con este pasaje. Bueno, me falta uno, dos más. Marcos 16:16. Estemos en pie. Te tengo una buena noticia. Para poder oír esa voz del Señor y resucitar a vida eterna, y no resucitar a condenación eterna, pues la Biblia dice en Marcos 16:16, el que creyere ¿en quién? En Jesucristo, y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, y obviamente, hermanos, no está el que no se ha bautizado, porque si no cree es obvio que no se va a hacer bautizado. Eso sobra. Pero se sobreentiende que el que no cree no fue bautizado, y si no creyó y no fue bautizado, será condenado. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Y en este año estamos diciendo que tu palabra es la verdad. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, hermanos, que el Espíritu Santo en esta mañana nos tiene que convencer de que si no aceptamos a Jesucristo, escúchame bien, ya estamos condenados. Por eso el Espíritu Santo viene y nos convence para pasarnos de condenación a salvación. Y creer en Jesucristo no es solamente decirlo así folclóricamente. No, yo creo en Jesús. No, eso es creyendo y obedeciendo su palabra. Si crees en Jesús en esta mañana, si el Espíritu Santo te está convenciendo, o si ya estás convencido de que Jesús es el único Dios que existe, es hora de que te arrepientas y te hagas bautizar.
que tus pecados sean perdonados. Si crees en Jesús y en su palabra, es hora de empezar a obedecer su palabra para salir de la condenación. ¿Por qué? Porque el juicio ya está decidido y tenemos que salir de allí. Y ahora sí termino aquí para que oremos, porque aquí estamos los que ya fuimos convencidos. Aquí estamos a quienes el Espíritu de Dios ya nos convenció. Romanos 8:1, pasaje conocido. Aquí estamos ya todos, la mayoría de los que estamos aquí, estamos ahora en este pasaje. Ahora pues, ninguna condenación hay. Ya el Espíritu Santo nos convenció. Ya no estamos en condenación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Y ya no andamos según la carne, ahora andamos según el Espíritu de Dios. A eso es lo que Dios te quiere llevar en esta mañana. A no andar más en la carne, sino andar en el Espíritu y salir de condenación cuando te metas en Cristo Jesús, a través de creer en Él, a través del poder del nombre invocado en el bautismo, para que tus pecados sean perdonados. Oramos esta mañana. Vamos a levantar las manos esta mañana. Si el Espíritu Santo de Dios esta mañana ya te convenció, te invito al altar. Si el Espíritu Santo ya te convenció y quieres arrepentirte aquí personalmente con Dios y quieres dar el paso del bautismo, te invito en el nombre de Jesús que des ese paso de fe, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero para eso es el Espíritu Santo de Dios, para convencer al que va llegando y dar ese paso tan fundamental hacia la salvación, que es el bautismo en el nombre de Jesús, para salir de condenación y vivir bajo la salvación que Dios da. Vamos a adorar aquí un momento al Señor, y estamos orando la iglesia para que el Espíritu de Dios siga obrando en los corazones, para que el Espíritu de Dios a través de esta palabra siga tratando con un corazón y entienda que es el momento de arreglar las cosas para estar en paz con Dios. Adoramos al Señor. Aquí está su presencia esta mañana. Aquí está su gloria en medio nuestro. Aquí hay salvación esta mañana. Aquí hay un espíritu de perdón, de salvación. Es lo que Dios quiere hacer. A Él sea la gloria. Así es. Gracias, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa. Debemos aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Su sangre se derramó para perdón de nuestros pecados. Mi pecado. Es el momento que te decidas a arreglar las cosas con Dios. Acepta el perdón, acepta su gracia, acepta su misericordia. En el nombre glorioso de Jesús. Eso es. Aleluya. Que Dios toque corazones. Tan sublime
Me cubres con tu gracia. Hay salvación esta mañana. Hoy Dios quiere salvar tu alma. Hoy Dios quiere que creas en Él, en su nombre glorioso. Hoy Dios quiere justificarte. Hoy Dios quiere que salgas de condenación. Oportunidad esta mañana. Me cubres. Me cubres, Señor. Me cubres con tu gracia, Dios. Antes de terminar aquí esta mañana,